Muy buenos días, señoras y señores. Estamos nuevamente desde la capital de la República para desenvolver un análisis respecto de la situación económica del país, que ha sido impactada básicamente por la baja permanente del precio del barril de petróleo en el mercado internacional. En las últimas horas hemos visto que el propio presidente de la República ha viajado a Arabia Saudita para hacer un análisis y una retrospectiva respecto de por qué ha ocurrido todo esto y qué van a hacer los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo respecto de esta inestabilidad terrible que está viviendo el mercado internacional del crudo. A propósito de la proforma presupuestaria, en las últimas horas veíamos una noticia que nos ha llamado la atención a todos los ecuatorianos, y es que en la proforma del 2016 no aparece un solo dólar neto por la venta del crudo a nivel internacional. Pues esto llama la atención porque nosotros en el pasado estábamos observando que la mayor cantidad de petrodólares que ingresaban al erario fiscal estaban financiando el presupuesto de nuestra nación. Así es que la crisis es terrible, y para hablarles de este tema esta mañana hemos invitado al analista en materia energética y petrolera, al doctor Henry Llanes. Muchísimas gracias, mi querido Henry, por venir esta mañana. Bueno, respecto de la situación petrolera que estamos viviendo, yo creo que es básico decir de que no solamente que ha caído el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, sino que también se dice que ha bajado la producción petrolera en nuestra nación. Es decir, entonces tenemos una crisis completa. Así es, pero yo diría que más por los errores del gobierno que por la propia condición del mercado, ¿no?, en el sector hidrocarburífero. Porque el gobierno bien pudo sortear de mejor manera la caída de los precios del petróleo. Y esto que salió en los titulares de prensa de que no hay un solo dólar para el presupuesto general del Estado también es cuestionable. Yo creo que al presidente hay que también saber descodificar su discurso. No es tan así, porque en el caso de China se viene vendiendo el petróleo de manera anticipada, ya sea por venta anticipada o por canje de petróleo por deuda, pero en última instancia esos recursos que vinieron de China van al presupuesto general del Estado. Entonces están ingresando recursos del petróleo al presupuesto del Estado bajo esta modalidad. Segundo, el compromiso de compra-venta anticipada de petróleo con Tailandia, a pesar de que le está vendiendo a $20 el barril del petróleo a Tailandia, sin embargo en el presupuesto lo pone en $35, entonces es un error del gobierno. Pero bajo esta venta anticipada de petróleo a Tailandia, que inclusive ese precio está por debajo de los costos, porque dice que Petroamazonas explota un barril de petróleo en $27, pero a Tailandia le vende a 20. Entonces, sin embargo, se entiende que esos recursos, aunque sea por pérdida, van al presupuesto general del Estado. También hay otro gran capítulo, las importaciones de diésel, las importaciones de GLP, las importaciones de gasolina. ¿Cómo se lo hace? Por la vía de venta de los ingresos de las exportaciones petroleras. Esos ingresos los destinan para la importación de los derivados del petróleo. Y si se venden los derivados del petróleo, esos ingresos van al presupuesto del Estado. Entonces hay una contradicción del presidente de la República, a pesar de que es economista, ¿no? Yo ya estoy demostrando cómo es que sí van los ingresos del petróleo al presupuesto del Estado bajo esta explicación. Ahora, la verdad es que, como habíamos hablado incluso con Henry en una entrevista anterior, ya no es negocio para el país exportar petróleo en las condiciones actuales. Sí, eso, exacto. El error del gobierno está, y esto el señor presidente tiene que asimilar, y sus partidarios deben decirle a él, la gente que ve la televisión deben decirle a él, además lo que uno expresa. Mire, el presidente de la República dice estamos importando al diésel, estamos importando GLP. La pregunta es, ¿de quién es la culpa que todavía sigamos importando el diésel y el GLP y las gasolinas? Del presidente de la República, que no impulsó la construcción de una refinería para procesar 100.000 barriles de petróleo que le hubiera costado a este país $4.000 millones. Y cuando el presidente de la República dice que sí se va a construir a propósito de refinería, pues la refinería del Pacífico, ¿qué opinión tienes? No, cada vez la palabra del presidente es menos creíble. Eso, ¿cómo la va a construir? Si no la construyó en época de bonanza, ¿cómo es que la va a construir en época de crisis? Y además, el país ha perdido... O sea, no hay la plata. No hay la plata. Además, bajo riesgo país, yo lo he escuchado del economista Mauricio Pozo, donde las cifras o los índices son elevadísimos para el Ecuador, están después de Venezuela, en riesgo país el Ecuador. Es decir, es una cosa inatractiva para la inversión extranjera directa, no es una expectativa para los agentes económicos, y el presidente no entiende, lamentablemente,
porque él si se callara, yo creo que aquí se llegaría lo que le dijo el rey Juan Carlos de España al presidente Chávez: ¿por qué no te callas? El presidente debe saber que cuando él habla y habla y habla, no genera confianza a los inversionistas. Un presidente tiene que ser muy ponderado. Lamentablemente él perdió todo lamentablemente todo este apoyo político del pueblo ecuatoriano. Porque él, si hubiera manejado con otra lógica, con otro temperamento, con otra conducta, con otra mejor administración de la palabra, el Ecuador estuviera en otras condiciones. Es decir, la credibilidad y la confianza es fundamental, ¿no? Es clave. En las redes sociales, en los últimos días, estamos observando cosas como esta, ¿no? Que hay muchos de los tuiteros que están haciéndonos una recordación a los ecuatorianos que el presidente de la República expulsó de aquí al Banco Mundial, Así ¿no? es. Entonces dijo, fuera el Banco Mundial, fuera el Fondo Monetario Internacional, y ahora ya estamos en tratativas, pero más que nada a propósito de la OXI, ¿no? Así es. El presidente de la República en ese video aparece diciendo, fuera esta transnacional. Así es. Y luego, obviamente, incluso hay una parodia del Chavo del Ocho, ¿no? Así es. Donde luego aparece el presidente de la República y dice, no, ya vamos a negociar con la OXI. Así es. Entonces, todos estos mensajes en el mercado internacional, ¿qué puede traer como consecuencia? Es tremendo, porque que lo diga un agitador político de la calle, está bien, pues, ¿no? Pero no el presidente de la República. Y entonces, lamentablemente, miren este tema de la crisis. Él dice, no existe crisis. Solamente para que tenga un dato la población. El presidente Morales, en Bolivia, él tiene de reserva monetaria 18.000 millones de dólares. Y tiene una deuda pública Bolivia de 6.700 millones de dólares. Vamos por el lado del Ecuador. El Ecuador tiene una deuda pública de 36.000 millones de dólares y tiene cero ahorros. De mañana, este fin de semana lo escuché a los economistas, pero yo digo, si lo explicara otra persona que no sabe de economía, correcto. Mire lo que él dice. Que no es lo mismo déficit que necesidades de financiamiento. Si yo tengo necesidades de financiamiento es porque tengo déficit. Pero él quiere confundirlo al país en este juego de palabras y le hace mal al Ecuador, porque el Ecuador no es gente tonta, pues, una gente con mucha sabiduría que sabe descodificar el discurso, pero él sigue en esta cosa de seguir envolviendo al país, y no decirle a la República que estamos viviendo una fuerte crisis y que para el año 2016 será mucho mayor que el año 2015. Y cuando estamos hablando de la focalización, ¿no es cierto?, de los subsidios de combustibles como el diésel, por ejemplo, de la electricidad, ¿qué impacto va a tener esto en economía? Miren lo que dice el ecologista. No, dice, les vamos a quitar los subsidios a los ricos, tanto por el lado del diésel y la energía. Es lo que dice él. Entonces, claro, a lo mejor alguien le cree. Pero, señor economista, a usted le sube los combustibles al empresario, usted le sube la energía eléctrica al empresario, él traslada esos costos al precio final de los ¿Quién paga la factura? ¿Quién paga la factura? El pueblo ecuatoriano. Solo usted se puede creer que el empresario se queda con esos costos. Solo usted, señor economista. Pero el empresario no, le traslada esos costos, vuelvo a repetir, del diésel, de la gasolina o de cualquier incremento de impuestos que desarrolle o que imponga el gobierno, le traslada al precio final de lo que se llaman bienes de consumo o servicios. Es lo que sucede en una economía, en esta y en cualquier parte del mundo. Pues estos son los temas que deben seguir siendo analizados con absoluta objetividad e imparcialidad por el bien de la opinión pública ecuatoriana, para que logre discernir entre lo uno y lo otro, más allá de hacer política, ¿no? Así es que muchísimas gracias, mi querido Henry, que hayas venido esta mañana. Muy amable. Pues esta mañana, gracias, muchas gracias. Ha estado esta mañana con nosotros el analista en asuntos energéticos y petroleros, Henry Llanes, en Ecotel Televisión. Vamos con más información.